Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para presentarles al doctor César Arango, quien nos va a hablar sobre COVID-19, pandemia de trastornos mentales. El doctor Arango es psiquiatra institucional de la Fundación Valle del Lili. Además de eso, es el jefe de nuestro posgrado en psiquiatría de la Universidad ICESI y profesor de la Universidad ICESI. Él es médico psiquiatra con un doctorado en neurociencias. De tal manera que es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Hernán Rincón y voy a ser moderador esta noche. Adelante, doctor Arango. Muchas gracias, doctor Rincón. Quiero confirmar si la pantalla está ya expuesta, las diapositivas quedaron. No, doctor Arango, todavía no. Perdón un segundito. Creo que es que me sale un letrero, qué pena. Espere. Tengo una dificultad, qué pena a los participantes, no he podido, confirman que desea compartir, algo se está, ustedes aquí, creo que ahí ya, ahí se puede, no. Doctor, minimice la pantalla del Teams, por favor. La minimizo. O sea, cuando comparta la pantalla, minimice la pantalla del Teams y abra la de PowerPoint, por favor. La de PowerPoint la tiene, es correcto. Y ahí le da... Bueno, correcto, ya ahora sí estamos viendo. Bueno, nos disculpan estos... lo ensayamos antes de empezar la conferencia y lo hicimos varias veces y nos vinimos a confundir en el momento pues preciso en que está el público acá. De todas maneras, estoy muy agradecido de la compañía de todos. Me parece que este es un tema que vale la pena reflexionarlo y pensarlo. Estamos en una situación muy particular de una pandemia en el contexto mundial y que nos ha afectado cada vez más. Esto se vino desde Wuhan hasta el vecino, es decir, ya recorrió casi todo el mundo y nos toca pues asumir una serie de nuevos comportamientos y nuevas estrategias, y creo que todo esto ha ido influyendo finalmente en lo que podríamos decir como alteraciones en nuestro funcionamiento mental. Así, para introducir, simplemente hay que decir que en diciembre de 2019 se describió por primera vez la infección por el virus SARS-CoV-2 en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. En enero 30, la Organización Mundial de la Salud consideró que la infección ya correspondía a una emergencia global, y en marzo 11 del 2020, pues ya por la aparición en tantos países se definió como una pandemia. Me gusta mucho esta frase de este historiador de la medicina que es Jones, de la Universidad de Harvard. Dice: la humanidad está ahora en un raro momento, enfrentando un patógeno con la combinación correcta, equivocada, hace la pregunta, de contagio y virulencia, con sociedades que proporcionan el contacto humano necesario con los animales, el hacinamiento urbano, los viajes globales y las poblaciones estresadas por el crecimiento social desigual. Me parece que esta frasecita del doctor Jones resume en gran medida esta realidad que estamos viviendo. Cuando hay una epidemia o cualquier tipo de alteración, digamos, de enfermedad que pueda contagiarse, pues los epidemiólogos tienen varias estrategias. Una de las estrategias es la mitigación
bueno, digamos, es cualquier cosa que se haga para desacelerar la propagación de la epidemia, reduciendo la demanda máxima de atención médica y protegiendo a las personas con mayor riesgo. Eso lo hemos visto claramente, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? Bregando a que la curva se aplane para que todas las personas tengan acceso a la atención médica y no se congestionen las clínicas, y además protegiendo a las personas mayores o a las personas que tienen algún tipo de morbilidad que pudiera agravarse con la enfermedad. Y supresión, que se refiere a revertir el crecimiento epidémico, llevando el número de casos a niveles bajos, y algunas veces esos niveles bajos se mantienen indefinidamente. Para lograr estos dos aspectos, la mitigación y la supresión, pues la regla de oro por excelencia desde hace muchos siglos ha sido la cuarentena. La cuarentena es un estado de aislamiento, aquí la defino un poco, en donde la persona y los sujetos, las personas y los vehículos deben quedarse encerrados, los vehículos no pueden salir, las personas pues entran en un estado de confinamiento. Digamos, la cuarentena es la opción que la hemos visto que se ha tomado en muchos países y que es una estrategia, digamos, pues comprobada de disminución del crecimiento epidémico, y también puede ayudar a la mitigación. La cuarentena, aquí lo llamamos aislamiento social preventivo. Me parece que es como un nombre muy elegante, el nombre de aislamiento social preventivo. Sin embargo, seguimos utilizando el término cuarentena, teniendo en cuenta que es un término internacionalmente usado. Pero la cuarentena no es nada delicioso, ¿no? La cuarentena produce, en general se considera una experiencia desagradable, ¿ya? Existe, por lo tanto, la separación de los seres queridos, el confinamiento o pérdida de la libertad. Durante la cuarentena y durante la pandemia, pues como todos hemos vivido últimamente, vivencias de incertidumbre, temor a morir, consecuencias por la enfermedad o muerte de personas cercanas, estrés causado por presentar la enfermedad, el estigma, la presión mediática, que es muy importante, los cambios en las rutinas y limitaciones en el empleo o en el estudio. Es decir, son muchos los factores que afectan, digamos, la salud mental en un proceso o en una declaración de una cuarentena. Pues de cada uno de estos puntos pudiéramos hacer una conferencia. Realmente hay muchos estudios en donde se muestran cómo todos estos factores son ocasionados por la cuarentena y cómo se empeoran en la medida en que las cuarentenas se prolongan, ¿no? Las extensiones de las cuarentenas, por pequeñas que sean, realmente exacerban las sensaciones de frustración o de desmoralización. En Colombia llevamos ya 7 prórrogas de cuarentena, y creo que no es lo mismo lo que ocurrió hace 3 meses y la salud mental de las personas hace 3 meses a la salud mental que pueden estar teniendo en este momento. Para poder entender un poco lo que sucede, pues me he tratado de vincular algunos modelos de lo que es estar bien para poder entender, pues, por qué nos podemos poner mal, ¿sí? Este es un trabajo de Riff, famoso. Carol Riff es una psicóloga que realmente ha hecho una gran cantidad de estudios haciendo referencia a lo que es el bienestar. Y ella diferencia claramente 2 estados de bienestar. El bienestar eudaimónico, que esta es una concepción pues antigua, un poco, digamos, los filósofos han tenido muchas discusiones alrededor de este bienestar, pero vamos a considerarlo como lo plantea la doctora Carol Riff, ¿sí? Y que está basado básicamente en el constructo de la concepción aristotélica de felicidad, ¿sí? Y esa felicidad en esa concepción aristotélica corresponde a
la consecución de la excelencia o la perfección en uno mismo. Por lo tanto, la doctora Riff evalúa en sus proyectos de bienestar eudaimónico el desarrollo personal, el crecimiento personal, el compromiso con un propósito, el desarrollo armónico del potencial humano y la autorrealización. Es decir, este bienestar eudaimónico se refiere mucho como al estado reflexivo de la edad adulta, o tal vez habrán algunos jóvenes que tienen esta capacidad, a la apreciación por la vida, al desarrollo personal, como lo decía muy bien la doctora, y a estos aspectos que les señalo acá. Porque existe otro bienestar que es el bienestar hedónico, más relacionado con el placer, ¿no? Con la obtención de placer. Los hedonistas, disfrutar, en donde pues pueden haber sentimientos positivos de felicidad y de satisfacción, pero lo interesante es que la doctora Riff encuentra una diferencia importante entre estos dos tipos de bienestar. Entonces yo estoy hablando de esto porque estábamos en un estado aparentemente de bienestar, aparentemente, o sea, por lo menos estábamos mejor, y resulta que ocurre un suceso que se llama pandemia, que empieza a distorsionarnos estos elementos del bienestar eudaimónico y del bienestar hedónico. ¿Sí? El bienestar eudaimónico tiene que ver con varios aspectos, por ejemplo, el control ambiental, sensación de control de la competencia, control de actividades, le saca provecho a las oportunidades, capaz de crearse o elegir contextos, relaciones positivas con otros, relaciones estrechas, le preocupa el bienestar de los demás, capaz de empatía fuerte, autoaceptación, actitud positiva, acepta aspectos positivos y negativos, valora positivamente su pasado, autonomía, capaz de resistir presiones sociales, es independiente y tiene determinación, regula su conducta desde dentro, se autoevalúa con sus propios criterios, propósito en la vida, objetivos en la vida, sensación de llevar un rumbo, sensación de que el pasado y el presente tienen sentido, y el crecimiento personal, sensación de desarrollo continuo, se ve a sí mismo en progreso, abierto a nuevas experiencias, capaz de apreciar mejoras personales. Digamos, estos son los 6 componentes o áreas o dimensiones del bienestar psicológico de Riff. Ella tiene unas escalas en donde mide todo esto y logra evaluar cómo las personas, qué grado de bienestar psicológico tienen. Y de acuerdo a eso, esta doctora Riff hace una serie se llaman, digamos, como correlaciones clínicas y correlaciones, digamos, de laboratorio, y encuentra datos supremamente interesantes. Estoy hablando de esto porque vamos a terminar hablando finalmente de la pandemia. Por ejemplo, las personas que tienen una adecuada conexión con sí mismo y que tienen un bienestar eudaimónico bien, tiene unas funciones neuroendocrinas mejores. Incluso estos estudios, un estudio que hizo ella en pacientes mayores, y la sensación de crecimiento, el tener la vivencia de crecimiento personal o tener un propósito en la vida o autonomía, hace que se disminuyan las citoquinas proinflamatorias. Es decir, las personas que viven una actitud positiva tienen citoquinas proinflamatorias en menor proporción. Además, el cortisol salival está en menor proporción que personas que tienen un nivel de menor felicidad o de menor conexión con sí mismo o de bienestar propio. Es decir, pareciera que el bienestar tuviera que ver con este componente biológico. Y realmente nosotros que trabajamos en este campo y en la medicina psicosomática, con el doctor Rincón siempre hemos discutido mucho estos aspectos de cómo la pandemia y este hecho de estar confinados y empezar a tener estrés empieza a aumentar citoquinas proinflamatorias, empieza a aumentar el cortisol salival, y hay estudios en diferentes sitios donde han hecho eso. El otro elemento es que las personas que tienen este bienestar psicológico óptimo, pues tienen un mejor funcionamiento cardiovascular, tienen menos complicaciones cardiovasculares, el colesterol está en mejores condiciones, el control del azúcar está en mejores condiciones. Voy a pasar rápido esto porque quiero llegar al punto definido. También este
correlación que hace la doctora Carol Reif con el bienestar eudaimónico, pues tiene que ver con la calidad del sueño. Las personas que se encuentran en mejor circunstancia, especialmente aquellas personas que tienen un control del entorno y propósitos en la vida y unas buenas relaciones con los otros, duermen mejor. Entonces, esta es la conclusión final de los estudios de la doctora Carol. El bienestar eudaimónico se relaciona con niveles más bajos de cortisol salival diarios, niveles más bajos de citoquinas proinflamatorias, menor riesgo cardiovascular y sueño REM de mayor duración. Lo llamativo es que la doctora también ha evaluado el bienestar hedónico y estos aspectos que se refieren en el bienestar eudaimónico no se modifican, digamos, en el bienestar hedónico. Muy bien. Entonces, pues hay unos niveles deficitarios de esa dimensión y de ese nivel óptimo. Esos aspectos deficitarios, sentimientos de indefensión, como los que sentimos ahora con ese virus atacándonos por cualquier lado, sensación de no tener control o de descontrol, ¿sí? Sentir que el mundo externo está como muy alterado. Con relación al crecimiento personal, hay personas que en este momento se les ha frustrado sus logros, han tenido que dejar su estudio porque hay circunstancias económicas que no les permiten continuar estudiando. Entonces todo esto lleva a la sensación de no mejora y de no aprendizaje. Los propósitos en la vida pues pueden estar frustrados en este momento, ¿ya? He visto a las personas con muchas vivencias de desesperanza, dificultades psicosociales y la pandemia y las circunstancias de la pandemia pueden cambiar significativamente esta dimensión por la muerte de un ser querido, los cambios que implican, digamos, todas estas cambios en las estructuras familiares. La autonomía, por supuesto, que está perturbada durante la pandemia, ¿sí? Definitivamente las personas no quieren hacer lo que pueden hacer, no pueden viajar o no podemos viajar, no podemos ir al curso determinado que queríamos hacer, no podemos ir a visitar un familiar, nos toca casi que limitar nuestra autonomía para hacer lo que nos pide el gobierno que hagamos para estar mejor. La autoaceptación, por supuesto, puede estar también vulnerada y las relaciones positivas con otros. Yo encuentro entonces que en la pandemia se han vulnerado todas estas dimensiones del bienestar psicológico y social y por eso esto ha implicado una serie de consecuencias en los aspectos mentales. Ya lo vamos a ver, pues hay confinamiento, pérdida de la libertad, incertidumbre, presión mediática, como les digo, cada uno de estos puntos tiene un referente bibliográfico muy significativo. Pues esto implica la pérdida del control ambiental, limitaciones en el empleo o en el estudio, tendría que ver con el crecimiento personal, el temor a morir o el estrés causado por presentar la enfermedad, pues esto puede perturbar los propósitos de la vida, la autonomía. Fíjense cómo nos han cambiado las rutinas y no podemos hacer lo que queremos, el estigma y además las consecuencias por la enfermedad, la muerte de personas cercanas, la separación de los seres queridos. Fíjense que cuando nosotros arrancamos la pandemia, y no cuando arrancamos la pandemia arrancó desde Wuhan, cuando arrancamos la cuarentena, ¿sí? Eso fue por allá en marzo, pues se ha tratado de comparar los niveles de violencia en Colombia relacionando el año, los primeros 3 meses, digamos, un comparativo entre marzo 25 a junio 9. Es decir, tomaron marzo 25 a junio 9 del año 2019 y tomaron marzo 25 a junio 9 del año 2020. Y compararon los 2 años. Y encontramos una disminución significativa en muchos tipos de alteraciones que digamos que tienen un trasfondo de alteración mental, pero que implican alteraciones de la conducta de los individuos. Por ejemplo, los homicidios disminuyeron en un 25% en los hombres, en un 34% en las mujeres. De junio del mes pasado, de junio del año pasado a este,
Los suicidios también disminuyeron en un 21%, un 20%. La violencia interpersonal tuvo una disminución también significativa, seguramente porque ya no se permitían las fiestas. Estoy hablando del periodo de cuarentena. No se permitían las fiestas, la gente no estaba en la calle, entonces menos comportamientos violentos. La violencia de pareja se disminuyó en un 50%, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual también disminuyeron. Entonces esto pareciera ser un panorama muy agradable y entonces para disminuir la violencia en Colombia, pues lo ideal es que haya cuarentena. Pero cuando comparamos los meses encontramos un panorama completamente diferente. Cuando comparamos de marzo 25 a abril 24, digamos el primer mes de la pandemia, con el segundo mes, abril 25 a mayo 24, encontramos un incremento significativo de la conducta violenta en diferentes circunstancias, en los diferentes tipos de violencia, ¿sí? Por ejemplo, la violencia interpersonal se aumentó en un 69% en mujeres, 37% en hombres. La violencia de pareja aumentó nuevamente, la violencia intrafamiliar se incrementó más en las mujeres, delito sexual un poco más en las mujeres, homicidios, principalmente en hombres, y los suicidios. O sea, hubo un incremento de todos los tipos de violencia del primer mes de la pandemia al segundo mes de la pandemia. Lo más, digamos, complicado y lo más dramático de todo esto es que la mayoría de alteraciones de violencia se dan contra la mujer. Eso lo han llamado mucho, no solamente en Colombia, sino en otros países, como la mujer se vuelve la depositaria de la violencia en gran proporción en una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿sí? El adulto mayor, por ejemplo, la violencia del adulto mayor se ha aumentado en el 88%, o sea, casi que se ha duplicado. Esto es para llamar la atención, estos son datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y creo que es importante tenerlos en cuenta para ver lo que está sucediendo en nuestro país. Yo voy a hacer referencia, perdón. Voy a hacer referencia a un estudio que hicieron en Colombia, me parece que fue un estudio bien diseñado, no me da la impresión de que, bueno, este es un estudio general, como lo han hecho en muchos países, para explorar, digamos, qué ocurre con la salud mental de la población colombiana durante el COVID-19. Me parece que fue un estudio bien diseñado, una encuesta que se hizo del 20 de mayo al 20 de junio. Es posible que estos resultados sean muy diferentes ahora. Principalmente personas de la zona andina, de la zona andina y del Pacífico, o sea que aquí entra el Valle del Cauca, y realmente fue una encuesta de 18.061 personas que contestaron, mayores de 18 años, y encontramos unos resultados interesantes. Bueno, el género que mayor contestó las encuestas fueron las mujeres. No sé, las mujeres como que son más disciplinadas para contestar encuestas. Casi por cada 3 mujeres contestó un hombre. Era entre los 18 y los 90 años, más o menos el 52% se situó entre 30 y 59 años y el 43% entre 18 y 29, y se encontraron resultados como estos. Voy a pasar rápidamente sobre estos resultados que, entre otras cosas, son similares a los de muchos otros países, pues que muchos otros artículos que hemos revisado. Por ejemplo, aquí aparece una mejora en relaciones de pareja y en relaciones de familia. Yo tuve esa impresión cuando empezó la pandemia, cuando hacía mi consulta, mi teleconsulta, encontraba que la gente estaba como en mejores condiciones. Pero en este momento, yo creo que ese 38% ya no está ahí. Ya, yo creo que la situación se ha ido generando, se ha ido tensionando. En el estudio clínico que nosotros hicimos, del cual haré mención más tarde, queremos hacer precisamente una evaluación de las familias al principio de la pandemia o el primer mes, y ahora que la pandemia estaba avanzada y que la cuarentena también ha estado avanzada. Aquí se habla de mejores relaciones con los vecinos, es posible, no sé cómo estará la cosa ahora.
La desmejora en los ingresos económicos, el 55% de las personas tienen desmejora en los ingresos económicos. Ese es un resultado muy similar al que nosotros tenemos en el estudio que les hablaré más tarde, que hicimos con la Fundación Valle de Lili y la ICESI. Desmejora en la actividad laboral, por supuesto, también un 63%, muy congruente con nuestros resultados. Desmejoran los ingresos económicos y fíjense cómo la baja en los ingresos económicos se correlaciona o tiene una repercusión en mayores manifestaciones de ansiedad, en mayores manifestaciones de depresión y en mayores manifestaciones de somatización. Estábamos hablando de varios aspectos, dentro de estos la desmejora en los hábitos del sueño. Es un estudio colombiano, 18.000 personas, como les explicaba, y manifestaciones de diferentes tipos: ansiedad, depresión, somatización y soledad. Realmente estos datos que se presentan acá son muy similares a los que se han referido en Brasil, en Francia, incluso en China. ¿Ya? Parece que hay un incremento de la prevalencia de la ansiedad y la depresión en el país. Si nosotros sabemos, la depresión podría estar en una prevalencia del 12% de la población y se ha incrementado un 35% ahora durante la cuarentena. Y la ansiedad, que también puede estar en un 17% aumentado a un 29%. Aquí la población más afectada también está descrito en otros estudios de otros países, son las personas jóvenes, principalmente las mujeres, ¿sí? Y las personas entre los, este fue un estudio que hicieron entre los 18 y los 30 años, por eso lo refieren aquí como los adultos jóvenes, pero las personas que tienen más manifestaciones de ansiedad, depresión y somatización son las personas entre los 14 y los 30 años, según muchos otros estudios, incluso en el estudio que hicimos nosotros. Los hombres y los adultos mayores tienen menos repercusiones psicológicas de la pandemia. Los adultos mayores se adaptan más fácilmente a estar encerrados, a no salir, y realmente se han acomodado de una manera más resiliente a la pandemia. Esto también es muy congruente con lo que hablaban con resultados de medicina legal. Corresponde a las mujeres jóvenes con bajos ingresos, son las que más tienen riesgo y finalmente las que más resultan maltratadas, hasta con un 40% de ansiedad y una de cada dos con depresión. Pero entonces la pregunta que nosotros nos hicimos desde que arrancó toda esta situación de la pandemia fue: ¿qué pasa con las familias? Yo estuve mirando estudios hechos en otros países y realmente no hay estudios que se hayan interesado, o no sé, debe ser por lo que es técnicamente un poco más complejo hacer estudios en los grupos familiares. Nosotros nos propusimos a evaluar lo que podría estar ocurriendo en el interior de las familias, esto con el fin de entender un poco también cuáles son las repercusiones psicológicas de la pandemia, no solamente en el individuo, sino en el contexto social y en el contexto, digamos, integrado de los grupos familiares. Y logramos con nuestro estudio pues reclutar 253 familias, preguntándole a los integrantes de la familia. Es decir, la pregunta no solamente iba hacia un integrante que da una referencia al grupo familiar, sino a todos y cada uno se les preguntó. Yo he visto algunos estudios publicados pues, que están en la literatura donde hablan de familia, pero realmente no hicieron un trabajo directo con las familias, porque lo que hicieron fue hacer inferencias, o sea, como concluían, sacaban unas conclusiones de acuerdo al comportamiento de un miembro de la familia. Creo que eso no es una evaluación exhaustiva de las familias. Nosotros hicimos un estudio en dos fases. La primera fase es transversal, que es, digamos, los resultados que tenemos en este momento, y la segunda fase es longitudinal, que corresponde a una segunda evaluación que estamos implementando. Por lo tanto, los resultados que se presentarán acá son los correspondientes a la primera fase. Y vamos a hablar básicamente de la funcionalidad familiar. Digamos, ese fue el aspecto, y utilizamos un test universalmente utilizado, internacionalmente aceptado y además validado en Colombia con múltiples estudios, que es el ADGAR familiar.
La A de ADGAR es adaptabilidad, la P participación, la G ganancia, la C crecimiento, afecto y recursos o resolución de los problemas del grupo familiar. Este ADGAR familiar es un instrumento realmente que tiene una sensibilidad y una validez importante y creo que era el instrumento más adecuado para poder evaluar este aspecto. A cada miembro de la familia le aplicamos el ADGAR familiar, además de que le aplicamos estos otros 3 cuestionarios. Un cuestionario de salud general, en donde se evalúan los síntomas depresivos, ansiosos, somatomorfos y de disfunción social. Se llama el GHQ28, que son 28 preguntas, también validado en Colombia, internacionalmente aceptado. El instrumento ML-STAXI, Inventario Multicultural de la Expresión de la Ira y la Hostilidad. Nos parecía muy importante evaluar qué pasa dentro de los grupos familiares con relación a la rabia y a la hostilidad, y encontramos unos resultados realmente interesantes. Y el RULS, que es para evaluar la circunstancia de soledad de las personas. Digamos que con esto tendríamos podríamos observar, digamos, de una manera un poco dinámica y un poco en el contexto de la familia que pudiera estar ocurriendo en todos. Entonces, me parece que fue muy importante. Cada miembro de la familia contestó las 4 encuestas, situación que fue técnicamente un poco difícil, pero al final lo logramos y tenemos unos resultados interesantes. Realmente contestaron, fueron 253 familias, no les tengo el dato aquí escrito, pero más o menos 120 familias están constituidas por dos integrantes, y fueron contestados por 2 o 3 integrantes, más o menos unas 70 familias, 3 integrantes y el resto fueron de 4 integrantes o más. Nosotros pues utilizamos esta disgregación del ADGAR familiar, pues está descrito en la literatura de esta manera, en donde si el puntaje está entre 17 y 20 se puede considerar que hay una buena función familiar, si está entre 13 y 16 indica disfunción familiar leve, entre 10 y 12 disfunción familiar moderada y menos de 10 disfunción familiar severa. Y lo que hicimos fue relacionar todo este ADGAR familiar con las otras, digamos, con los resultados de las otras escalas. Y fíjense los resultados de primera mano que tenemos. Solamente 1 de cada 3 familias se puede considerar que tiene una buena funcionalidad, ¿sí? O sea, el 28% puntuaron por encima de 17, de 17 para arriba. Más o menos el 41% tienen una disfunción leve, el 16% moderada y el 12% de disfunción severa. Es decir, que tenemos más o menos un 28% de familias, 28%, también 1 de cada 3 más o menos, en donde la disfunción familiar es moderada o severa. Eso es supremamente significativo e implica que hay un sufrimiento, digamos, en este momento de los grupos familiares. Estos más o menos ya son datos, digamos, demográficos del estudio, el número de integrantes de los grupos familiares, la mayoría eran 3 integrantes, un 23% 4, un 22% 2, 11% 5, y de ahí para adelante hasta familias de 9 integrantes. Evaluamos pues la edad, ya hice alguna referencia a eso. Nos percatamos de datos como que, estos son datos muy generales, pero creo que nos sirven. El tiempo dedicado a información sobre COVID-19, el 22% de las personas dedican entre 1 y 2 horas, 1 de cada 5 personas, 1 y 2 horas a ver noticias sobre la pandemia y eso se ha relacionado con un incremento de la depresión y de la ansiedad, ¿sí? La edad de los participantes, de acuerdo, digamos, al grado de disfunción familiar, es más o menos similar, ¿sí? Como lo pueden ver acá en el estudio, lo que permite, digamos, tener unos datos más homogéneos a la hora del análisis. Estos son datos curiosos del estudio, ya los datos más fuertes ya en un momento se los doy porque se está acabando el tiempo. En el Valle del Cauca, el 64% de las personas
tienen mascota, ¿no? Y es llamativo que cuando vimos un poquito la elaboración de los datos, parece que la presencia de las mascotas en las familias pudiera tener algún tipo de mejoría de la resiliencia de la familia al malestar. También vimos datos muy similares a los ya descritos, la disminución de los ingresos hasta 55% con relación a los primeros 3 meses del año, muy similar al estudio que hicieron nacional, en donde encuestaron 18.000 personas. Y en un 24%, o sea, en una de cada 4 familias más o menos, hubo nuevos miembros durante la generación de la pandemia. Bueno, la disminución de los ingresos por las causas de la cuarentena, aquí están los que tuvieron ingresos por debajo del 75% o menos del 25%, esto lo tenemos discriminado en el estudio, y esto ya son los resultados de las manifestaciones depresivas de acuerdo al APGAR familiar. Si ustedes observan, la línea vertical nos marca el APGAR de 0 a 20 y en la línea horizontal tenemos cómo está la manifestación depresiva de acuerdo al grado de disfunción familiar. Por ejemplo, cuando no hay disfunción familiar, pacientes entre 17 y 20, sí que puntúan por encima de 17 en el APGAR, prácticamente no encontramos manifestaciones depresivas. Pero cuando estamos con disfunción familiar leve, ya empezamos a ver manifestaciones depresivas que se acentúan significativamente en los estadios más graves y severos de la disfunción familiar. Fíjense, cuando el APGAR familiar está por debajo de 10, las manifestaciones depresivas son importantes, como podemos verlo acá. Con relación al insomnio, el insomnio ha sido una manifestación muy frecuente, se reporta hasta el 50%, y fíjense que la ansiedad del insomnio también se presenta en los grupos familiares en donde pues ahí se supone que hay un buen funcionamiento familiar, pero en la medida en que el funcionamiento familiar va volviéndose más disfuncional, en esa misma medida se incrementa dentro del grupo familiar las manifestaciones de ansiedad y las manifestaciones de insomnio. Por lo tanto, digamos, este dato es significativo en ese sentido. Igual hay una manifestación que hemos evaluado que es la subescala de síntomas somáticos, y fíjense que los síntomas somáticos son más o menos constantes, especialmente en las personas sin disfunción familiar, con disfunción familiar leve o con disfunción familiar moderada. La severa, ya encontramos que hay un poco más de síntomas somáticos, pero los síntomas somáticos se han descrito en la literatura que son más o menos comunes. Creo que casi todos hemos tenido síntomas de COVID, nos da por de vez en cuando alguna tosecita o malestar físico que nos hace pensar que tenemos alguna enfermedad. Por lo tanto, los síntomas somáticos se presentan, digamos, de una manera más homogénea en todos los grupos. El total de esta escala de bienestar de salud, pues implica de que definitivamente los más comprometidos son los que tienen mayor disfuncionalidad familiar. Con relación a la expresión de la ira y la supresión de la ira, hay un dato supremamente interesante. Parece que los colombianos, los vallecaucanos, porque este fue un estudio que hicimos exclusivamente en el Valle del Cauca por circunstancia del contexto familiar del Valle del Cauca, no podíamos mezclar familias del Valle del Cauca con familias paisas o familias de la costa atlántica, porque son estructuras familiares muy diferentes. Para tener unos datos más homogéneos, tomamos exclusivamente las personas de las familias del Valle del Cauca, Pasto, Nariño, Valle y Cauca. Fíjense que la supresión de la ira y la expresión de la ira son más o menos constantes, casi que independientes un poco del grado de disfunción familiar. La expresión de la ira es frecuente también en los grupos familiares en donde hay digamos, una funcionalidad adecuada, y se observa también en los otros grupos familiares casi de una manera similar. Nos llama la atención eso. Se dice que Colombia es un país, pues no sé, como que manejamos mucha rabia y mucha violencia. La supresión de la ira pues está casi similar entre el leve y el que tiene ausencia de disfunción,
pero un poquito más alto en las personas que están con disfunciones más graves. La sensación de soledad sí claramente se relaciona con el grado de disfunción familiar. Casi no, o es muy poca, digamos, en las personas en donde la funcionalidad familiar es adecuada, pero se va incrementando en la medida en que el Apgar se va empeorando. O sea que el concepto de soledad, de supresión de la ira, de síntomas de depresión, de ansiedad, están muy vinculados a la crisis que se ve en las familias relacionadas con el Apgar familiar. Bueno, por circunstancias de tiempo, creo que nos quedan 10 minutos, me gustaría más pasar a una discusión. Tenía otra parte, pues, que para hablar sobre, digamos, como la curva que podría esperarse de trastornos mentales en este momento, pero creo que de pronto podríamos hablar un poco de eso en las preguntas. Definitivamente, la pandemia vulnera estas dimensiones de control ambiental, crecimiento personal, propósito en la vida, autonomía, autoaceptación y relaciones positivas con otras, y por lo tanto se instaura un sufrimiento psicológico que se expresa en los individuos, pero en el estudio que hicimos con el doctor Rincón y con los residentes de segundo y tercer año de la universidad y unos estudiantes que nos apoyaron, encontramos que definitivamente las familias hay que evaluarlas de una manera, pues que logramos evaluarlas de una manera más detallada y encontramos unas conclusiones que nos van a poder servir para después plantear estrategias de intervención. Muchísimas gracias por la atención. Estoy listo a los comentarios. Muchas gracias, doctor Arango, por su ilustrativa conferencia. Tenemos algunas preguntas, comentarios de nuestra audiencia. La primera pregunta viene de persona de nombre Berta, que nos dice qué actividades o estrategias se pueden trabajar en familia para reducir los riesgos de una alteración emocional a raíz de la cuarentena. Sí, hay una situación y de hecho ya existen algunos manuales y algunas estrategias digamos, en donde se dan unas recomendaciones a los grupos familiares. Porque dentro de estas recomendaciones está, por ejemplo, dialogar, pero también que los miembros de la familia tengan su espacio independiente, es decir, algunas familias interpretaron la cuarentena como una posibilidad de estar juntos a toda hora y resulta que eso lo que generó fue una tensión. Eso está descrito en un texto que estuve leyendo hace poco, y resulta que los miembros de la familia deben tener su espacio, su sitio aislado donde hace su trabajo, donde estudia, lo posible, pues. Nosotros en nuestro estudio tratamos de evaluar, digamos, las dimensiones de los sitios de vivienda de las personas para correlacionar un poco con las manifestaciones de disfunción familiar y estrés. Pues esos datos no los alcanzamos a presentar acá, y entonces por eso pues ya cuando tengamos la publicación pues se los ofreceremos. Pero sí, las familias tienen que adquirir un orden en su organización, digamos, unas rutinas, unos espacios para jugar, unos espacios para estar independientes, además, digamos, como repartirse en ciertas actividades, tratar de hacer ejercicio, porque el ejercicio desestresa, y tratar de conservar unas rutinas estructuradas durante el día. Algunos se quedan en pijama todo el día, como viendo televisión, sin ningún propósito. No se puede, hay que estructurar siempre algunas actividades durante el día para que la familia pueda disminuir su grado de tensión. Muchas gracias, doctor Arango. Otra pregunta, en caso de un Apgar familiar menor a 10, es decir, una disfunción familiar severa o grave, ¿quién es el profesional adecuado para intervenir? Sí, esa es una muy buena pregunta. Este tipo de alteraciones, digamos, disfunciones familiares, lo ideal es que sean manejadas por un terapeuta de familia, pero
Previo a la evaluación del terapeuta de familia, es supremamente importante que haya una evaluación psiquiátrica digamos, a las personas más vulnerables del grupo familiar. Muchas veces esta circunstancia de estrés está dada porque hay un miembro de la familia que tiene un trastorno mental y se le exacerbó durante la pandemia. Eso está claramente descrito en los estudios y nosotros también estamos tratando de evaluar ese punto en donde las personas que tuvieron antecedentes de una depresión o un trastorno de ansiedad o están en tratamiento para una esquizofrenia o han tenido problemas de sueño, esas personas que han tenido antecedentes de trastorno mental, es posible que se reactive durante la cuarentena y esa reactivación genere un estrés familiar, digamos, mucho más generalizado. La familia es un sistema y si un miembro de la familia se enferma, pues los otros miembros empiezan a tener reacciones también. Sí, hay que hacer una evaluación sucinta, un psicólogo puede hacer una evaluación sucinta de qué está pasando en el grupo familiar y ya derivar a los profesionales oportunos y los profesionales más adecuados para manejar el caso. Otra pregunta, ¿cómo se puede ayudar a la población infantil con relación a los temores que le genera enfermarse o que alguien de su familia enferme por COVID-19? Sí. Nosotros en el estudio que hicimos interrogamos sobre la presencia de niños en la casa y además si les notaban algún cambio comportamental. Esos datos todavía no los hemos procesado, pero sí hay mucha información al respecto de lo que hay que hacer con los niños. Los niños están llenos de temores, los niños se están angustiados, y hay diferentes estrategias para que ellos expresen sus emociones. Es decir, hay un componente fundamental inicialmente en el manejo de los niños durante la pandemia y durante esto es, primero, permitirles que expresen sus emociones. O sea, si el niño está llorando, no hay que decirle que no llore, déjelo que llore y en el momento que él se tranquilice, explicarle que es que no nos vamos a morir, que esto es una cuestión que está sucediendo en todo el mundo, pero que si nos cuidamos podemos estar bien, y a través del dibujo o a través del diálogo exhaustivo con el niño se puede llegar a saber lo que le está ocurriendo. Igual los niños deben tener unas rutinas, deben tener unos periodos de acompañamiento, pero también unos periodos en que deben estar libres, digamos, creando en sus juegos, y hay que generar necesariamente una estrategia de información veraz hacia el niño, pero no una información dramática o una información, digamos, asustadora. Hay que decirles que sí, que nos toca cuidarnos, que la enfermedad es grave si las personas son mayores, por eso hay que cuidar a la abuela, entonces, pero que ya el gobierno y los colegios y todo el mundo está tomando las medidas para que no nos infectemos, para que estemos todos bien. Y es como darle toda la información sobre lo que ha sucedido, que el niño tiene la capacidad como de asimilarla y de procesarla, y de esa manera el niño puede estar más tranquilo. Esto ha sido un factor de estrés, el hecho de que los niños estén en la casa también puntúan muchos más altos, porque los niños iban al colegio y la mamá se dedicaba a trabajar, o la mamá está trabajando en la casa y los niños están haciendo preguntas o cosas por el estilo. Eso creo que merece incluso hacer un estudio dirigido a mirar cómo se maneja de una manera bien adecuada esa situación. Muchas gracias, doctor Arango. Definitivamente el arte y la buena comunicación con los niños es una forma de ayudarles a manejar el estrés. Bueno, nos hacen otra pregunta, doctor Arango. ¿Puede una persona trastornarse psicológicamente hasta tal punto de sentir y creer que tiene COVID-19? Sí, claro, hay unas manifestaciones de somatización, y la persona, esas manifestaciones de somatización como las que nosotros evaluamos, que son más o menos frecuentes, llegan hasta un contexto que podríamos definirlo como neurótico, como un contexto o asociado al estrés o al temor, ¿sí? Pero claro que hay personas que empiezan a considerar que tienen la infección, empiezan a ponerse mucho más ansiosas, la ansiedad les baja las defensas, la disminución de las defensas le puede producir más infecciones, se les puede generar
manifestaciones dolorosas o alteraciones en sus órganos, y entonces va corroborando que la enfermedad está progresando. Y por supuesto que se pueden ver pacientes con un componente delirante, o sea, una manifestación hipocondríaca, una manifestación de características somatosensoriales asociadas a la idea de tener un COVID real. Eso, incluso en algunas revistas ya han publicado los reportes de caso. Muchas gracias, doctor Arango. Bueno, yo creo que ya una última pregunta, porque van a ser las 7, para cumplir con el tiempo. Dice, lo de la tenencia de mascotas, que se ve mejoría de verdad, ¿no? Dice acá, vivimos en una finca y la verdad la carga de estrés o preocupaciones es muy baja. ¿Qué opina usted sobre las mascotas y el bienestar en el hogar? Sí, no, las mascotas se han vuelto cada vez en una, digamos, desde el punto de vista clínico y científico, cada vez más importantes, ¿no? Hay estudios hechos por diferentes profesionales de la salud mental, donde evalúan el papel de la mascota en el bienestar de la persona anciana o en el bienestar de los niños, y encuentran resultados muy positivos. Parece que las mascotas se vuelven una compañía significativa y de esa manera pueden ayudar a que la persona por lo menos exprese manifestaciones emocionales de afecto y de cariño con la mascota. De hecho, en nuestro grupo, el doctor Salazar, le interesa mucho hacer estudios sobre las mascotas, siempre ha planteado temas al respecto, y como les decía, el 63% de las familias que evaluamos tienen mascotas, y de las mascotas, el 50% de las familias evaluadas tienen perros, el 63% mascotas, o sea, el otro 13% tienen otro tipo de mascotas. Cuando se cruza un poco la presencia de mascotas de perros con el grado de disfunción familiar, se encuentra una tendencia en donde pareciera que la presencia de la mascota facilitara como el bienestar familiar. Es simplemente una correlación que encontramos o que encontré procesando la información de los datos de COVID. Con mucha seguridad las mascotas pueden realmente aportar al bienestar psicológico de las personas. Doctor Arango, son las 7:01. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar acá con nosotros. Lamentablemente no pudimos, hay muchas más preguntas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda versión. Doctor Arango, también se quedaron allí temas que usted quería tocar, de manera que muy probablemente hagamos una segunda versión y podemos ampliar mucho más. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros y a usted, doctor Arango, por su ilustrativa conferencia. Sí, muchísimas gracias a todos. Yo creo que tenemos que saber que existen líneas de atención psicológica, teniendo en cuenta esta situación del incremento de los trastornos mentales y de las alteraciones emocionales en el periodo de pandemia. Tenemos que saber que existen esas líneas y que en esas líneas nos pueden ayudar. Además, si reconocemos síntomas significativos en personas de los grupos familiares, depresiones severas, ideas suicidas, pues por supuesto que hay que motivarlas a consultar. Afortunadamente ahora con la pandemia se ha incrementado mucho la atención a través de teleconsulta sin necesidad de salir de la casa, teleconsulta por psiquiatría y teleconsulta por psicología, y por lo tanto yo creo que lo que no se debe dudar es consultar o motivar a nuestros pacientes para que consulten. Sí, hay algunas preguntas en relación con esto, y pues qué bueno que usted lo menciona, doctor Arango. La Fundación Valle Lili ha hecho un gran esfuerzo por tener una plataforma muy sólida para ofrecer teleconsulta incluso de urgencias, de tal manera que no duden en contactar el servicio de urgencias si hay alguna queja o una preocupación sobre una situación delicada. Hay médicos especialistas que están atendiendo el servicio de urgencias y pueden derivar a otros especialistas para atender por teleconsulta o también atención presencial, como lo manifestaba el doctor Arango. De manera que esta es una forma
muy expedita y que gracias a la pandemia desarrollamos de una manera muy innovadora y de servicio para nuestra comunidad. Muchas gracias por todas sus preguntas y por la participación.